Bueno, saludo de una manera muy especial a mis hermanos y a mis hermanas que están en las naciones, que están en las diferentes ciudades y los que están aquí, por supuesto, aquí conmigo en este lugar, en esta pequeña iglesia, en esta pequeña congregación. Es un placer poder compartir juntos. Les saludamos a la hermana Clara, a la hermana Ruth, a la hermana Luz, a la hermana Ripka que está ahí presente. Qué bueno que está, qué bueno ese fuego que nunca se apague, de querer oír y escuchar la palabra de Dios, de querer escuchar, de querer comprender. Amén. Bueno, hay un tema que quiero tocar en esta noche. Creo que el tema de la segunda parte de la importancia de la mujer en el ministerio, en el nuevo pacto, lo vamos a dejar para este fin de semana con la ayuda de Dios. Porque creo que es conveniente algo que el Padre pues ha traído recientemente a mi corazón y creo que nos va a edificar mucho. Así que vamos a orar para pedirle al Señor que sea dándonos el entendimiento y la sabiduría y la comprensión espiritual para poder entender lo que vamos a tocar a continuación. Amén. Señor, gracias, muchas gracias por permitirnos estar juntos en armonía, en bendición. Gracias por tu infinita misericordia, por tu infinito amor y bondad. Hoy, Señor, queremos rogar delante de ti que nos permitas comprender, Señor, este tema conforme a la plenitud tuya, conforme a un poquito más de profundidad. Rogamos que tu Espíritu Santo sea ministrando los corazones de los hermanos, mi corazón, y podamos, Señor, entender y ser edificados. En el nombre del Señor Jesús, amén. Orando en el Espíritu es el tema del día de hoy. Orando en el Espíritu. Hay frases con las que te encuentras, o versos bíblicos con los que te encuentras muchas veces, que tú dices, bueno, ¿qué significa cuando Pablo dice que oremos en el Espíritu? Orando todo el tiempo en el Espíritu. ¿Qué es orar en el Espíritu? Porque orar en el Espíritu es la oración recibida por Dios. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir con orar en el Espíritu? ¿Hay algún misterio, hay alguna profundidad en orar en el Espíritu? Y entonces yo quiero que miremos algunas cosas, algunos versos. Y vamos a comenzar en el libro de Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Libro de Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Este es la base y el fundamento en la Biblia hebrea. Y dice de la siguiente manera: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia. Y luego dice, y espíritu de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Espíritu de oración. Qué tremendo. Nos está hablando de que existe espíritu de gracia y espíritu de oración. Y ambos espíritus tienen que ser derramados. Usted sabía que usted necesita la gracia, la gracia no, la gracia, para poder ver al Señor. Imagínense, hermanos, y esto es muy diciente, los hermanos que están aquí. Es mediante el espíritu de gracia que el Israel que no acepta a Jesús como el Mesías, que va a conocer al Mesías, se va a afligir por él, va a llorar por él, como aquellos que lloran por el primogénito. Note que mediante la ley no lo han hecho y mediante la Torá no lo han reconocido. Pero cuando venga el espíritu de gracia y de oración, van a comprender lo que no han comprendido y van a recibir lo que nunca han podido recibir mediante el espíritu de gracia. Pero no vamos a hablar del espíritu de gracia en este momento, sino que vamos a hablar del espíritu de oración. Y quiero que note que cuando se derrame el espíritu de oración, también van a llorar y se van a afligir. Pero lo que me quiero sentar es espíritu de oración. Mire, nosotros no podemos confundir que por muchas palabras que decimos,
que por ir y 1 hora o 2 horas a hacer rezos o decir muchas palabras, significa que estamos siendo oídos. Significa que estamos siendo oídos, significa que estamos siendo escuchados. No es así. El Señor Jesús, en uno de los evangelios, dice lo siguiente, quiero que me acompañen. Mateo capítulo 6, versículo 7 dice: y al orar no usen repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Muchas veces creemos que la oración consiste en la mucha palabrería que podemos decir, pero si leemos bien el texto de Zacarías, nos vamos a dar cuenta que la oración, el punto principal, el punto radical de la oración, consiste ¿qué? En orar en el Espíritu. Dios está interesado en derramar espíritu de oración. Así que orar, hermanos que me están escuchando, va mucho más allá de simplemente decir palabras o de hacer vanas repeticiones. ¿Escucharon eso? El verso dice en esta versión: no usen repeticiones sin sentido. En otras palabras dice: no usen vanas repeticiones, pero me gusta esta versión de la Biblia de las Américas, porque muchas veces podemos hablar o orar sin sentido o sin el sentir del Espíritu Santo, mejor dicho, que ya lo vamos a mirar. Sin el sentir del Espíritu Santo. Esta semana estaba aquí en mi sala. A veces estás como en esos momentos de inquietud, de afán, y hay momentos que vienen a tu vida y te sientes raro. Y me acuerdo que mientras estaba orando vino este verso a mi mente, que se los quiero dedicar y que los graben en su corazón. Es que está en Romanos capítulo 8, versículo 24 al versículo 27. Y yo quiero que usted preste la mayor atención a este verso, porque sé que le va a edificar de una manera muy especial. Romanos capítulo 8, versículo 24 en adelante. Y yo quiero que lean conmigo. Miren lo que dice: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Dice: pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y en el versículo 26 dice algo espectacular. Recuerda que ya leímos que Dios iba a derramar un espíritu de oración. Así que una de las características del Espíritu Santo no es que es solamente maestro y que nos enseña todas las cosas, que es el consolador o el ayudador, sino que una de las características es que es el intercesor. Y miren lo que dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Présteme atención. Recuerden lo que leímos en Mateo. No piensen que ustedes serán oídos como lo hacen las demás naciones, que ellos creen que por hacer repeticiones sin sentido, o mejor dicho, o sin sentir del Espíritu Santo. Miren, hermanos, necesitamos al Espíritu Santo, orar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque en nuestra carnalidad, en nuestra mente, nosotros, el hombre natural, el hombre terrenal, no sabe orar como conviene. Y Pablo le está hablando a creyentes. Dice: nosotros no sabemos pedir como conviene. Dice: no lo sabemos. La oración en el Espíritu está velada del hombre terrenal, está velada del hombre natural. Sin embargo, sigue diciendo el verso: pero el Espíritu, voy a volver a repetir eso, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones, que es Dios, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por todos los santos. Orar en el Espíritu, según este pasaje, es orar como conviene y con el completo conocimiento de la voluntad de Dios. Orar en el Espíritu es orar, hermanos, conforme a lo que el Espíritu Santo está clamando dentro de mí.
Y el Señor me daba un poco de regocijo y me daba un poco de paz y me daba un poco de reposo cuando me permitía entender, Daniel, muchas veces tú no sabes orar como conviene. De hecho, muchas veces has gastado tiempo y horas en oraciones que no van conforme a mi voluntad. Pero yo he puesto en ti mi espíritu y Él intercede por ti a cada momento. Y Él está orando por ti, no solo por ti, sino también por todos los hermanos. Él está clamando por la hermana Clara, por el hermano Yehezkel dentro de él, conforme a la voluntad de Dios, con gemidos indecibles. Con auxilio está haciendo peticiones por ti. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Que podemos estar confiados de que Dios en su infinita misericordia nos ha dado un ayudador que es el Espíritu Santo, para que interceda por nosotros, porque sabe que en nuestra naturaleza y en nuestra terrenalidad, si puedo llamarlo así, nosotros no sabemos pedir como conviene. El hombre natural, terrenal, no sabe pedir como conviene, pero nos ha dado el Espíritu, que es el Espíritu de oración que vimos en Zacarías, y lo ha derramado sobre nosotros, para que podamos pedir al Padre como conviene. ¿Cuál es el meollo del asunto? ¿Dónde los quiero llevar? De que nosotros debemos de pedir en oración la completa comprensión de qué es lo que el Espíritu Santo está clamando y está intercediendo por nosotros dentro de nosotros, en particular. Debemos de ser llenos de ese conocimiento. Pablo dice que oraré con el Espíritu, pero él también dice que oraré con mi entendimiento. Así que en oración, así como el hablar en lenguas e interpretarlas, nosotros debemos de pedir entender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, el poder comprobarla, discernirla y entenderla. Colosenses capítulo 1, versículo 9, dice lo siguiente, y versículo 10. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos, escuche esto, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto para toda buena obra. No sé si lo acabo de notar, pero una de las razones por las cuales los apóstoles y los líderes de la iglesia iban al Padre en oración era para que la iglesia pudiera comprender a plenitud la voluntad de Dios. Hermano, y esto es espectacular, porque muchas veces en las oraciones lo menos que pedimos es la voluntad de Dios. Orar en el Espíritu es orar con la completa comprensión de qué es la voluntad de Dios para mi vida. Y cuando yo ore conforme al sentir que hay en mí del Espíritu Santo, tengo la confianza de que yo seré oído y de que yo seré escuchado. No todos oran en el Espíritu. Ahora, el Espíritu se intercede por todos los santos, como lo vimos en Romanos, pero no todos oran en el Espíritu. Voy a repetir eso. Sí tenemos la confianza de que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles al Padre, conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu en ti, en mí, en cada uno de la iglesia. Pero no todos son conscientes ni han llegado a la comprensión en toda inteligencia espiritual de cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. A veces el Espíritu está clamando algo dentro de él, pero muchas veces nosotros estamos clamando en nuestras oraciones una cosa muy diferente. Entonces necesitamos, como dice aquí Pablo, llegar a esta comprensión mental en toda sabiduría, para ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Y así estaremos en unidad con el Espíritu y cada cosa que estemos pidiendo al Padre será hecho. ¿Por qué? Porque pedimos conforme a su voluntad. Primera de Juan capítulo 5 versículo 14
Y versículo 15 nos dice lo siguiente: y esta es la confianza que tenemos en Él. Miren, hermano, nos va a hablar acerca de la confianza que tenemos. Y estos versos para mí tienen una profundidad y causan regocijo a mi corazón. Porque yo puedo confiar cuando voy a orar. Escúchenme, los que oran, los intercesores. Podemos tener la confianza cuando nosotros vamos a orar. Miren lo que dice. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cuándo vamos a ser oídos? Cuando hemos pedido conforme a su voluntad. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Cuando un hombre, escúchenme bien, cuando una mujer de Dios, cuando un joven en Dios, incluso cuando un niño en Dios, se han acercado y han recibido esa comprensión mental de lo que el Espíritu está gimiendo y clamando dentro de él y oran de esa manera, déjenme decirle, hermanos, que ellos verán las peticiones cumplidas y pueden tener confianza de que con lo que pidieron conforme a la voluntad de Dios va a suceder y va a pasar. Eso es a lo que Pablo se refiere con orar en el Espíritu. Vuelvo y lo repito. A eso es lo que se refiere cuando Pablo dice que oremos en el Espíritu. Miren, hermanos, la revelación, de verdad, yo quiero que me presten mucha atención. La revelación del entendimiento y la comprensión es tan importante. Mientras el hermano llegue, es que él busca Filipenses, por favor, capítulo 3, versículo 15. Es tan importante en este tema que estamos tocando. Es demasiado importante. Debemos de tener la revelación del sentir que tiene el Espíritu dentro de nosotros. Filipenses capítulo 3 versículo 15 dice: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y mire lo que termina diciendo el verso: y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Yo quiero que note esa última porción del verso. Y si otra cosa sentís, esto también lo revelará Dios. El sentir del Espíritu no debe quedarse solo en un sentir, o no debe quedarse solo en el verso que leímos en Romano, de saber de que tenemos la confianza de que el Espíritu intercede por nosotros, sino de que ese sentir del Espíritu, la intención del Espíritu, como leímos en Romanos, debe ser revelada en nuestro entendimiento para poder ser edificados. Debemos orar por esta comprensión en el espíritu del entendimiento de cuál es la voluntad de Dios, de cuál es el sentir del Espíritu, de cuál es la intención para conmigo. Debo de comprenderla, no solamente puedo quedarme en un sentir. La mayoría de personas que van a orar no pueden quedarse simplemente en que sentí su presencia, sentí un fresquito, vi algo. No, deben de buscar la comprensión total de lo que Dios les está diciendo en la oración. Dios debe de revelar ese sentir. Los hombres maduros en Dios no se conforman con solo sentir. Miraste el culto, yo sentí, me escaramucé, eso está muy bien. Ellos van un poco más allá, porque todo sentir tiene que ser revelado a nuestro entendimiento de lo que quiere el Espíritu. Cuando viene su presencia y te toca, no es simplemente para dejarte sin entendimiento, te va a revelar algo. Quiere que comprendas algo. Quiero mostrarle algo. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 18 al versículo 20. 1 Corintios capítulo 14, versículo 18 al versículo 20.
Mire lo que dice. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10.000 palabras en lengua desconocida. Versículo 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Mire que le está hablando a gente en Cristo. Sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Es decir, la gente madura en Dios, en el Espíritu, es gente que tiene entendimiento y que busca edificar y enseñar. Por eso le decía, la gente es más espiritual, es la gente más cabal, más sobria, más moderada. No podemos confundir la espiritualidad con el misticismo. No podemos confundir el ser un hombre espiritual, escúchenme hermanos, con no entender o con solo sentir. Eso según Pablo es de niños. El hombre espiritual, mire lo que dice en el 19, yo prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar a otros, para edificar. Necesitamos nosotros mismos también ser edificados. ¿Quiere mirarlo? Mire, yo quiero que lea esto conmigo. Primera de Corintios, ahí mismo, por favor, hermano Yejes. Gracias. Primera de Corintios 14, 14. Vamos a leer, por favor, hermano Yejes, desde el 12 más bien. Ahí atrásito, ahí mismo, mire. Lea conmigo, por favor, hermano y hermana que me está escuchando. Mire cómo es de tremendo el tema. Así, desde el versículo 13, vea. Desde el 12, perdón, dice. Así también vosotros, pues que anheláis los dones espirituales, procuren abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¿Para qué debo yo de abundar en un don? No para mi sola edificación, sino la edificación de la iglesia. Muy bien, allá mi mamá. Para la edificación de la iglesia. Mire que en todo momento el hombre espiritual está buscando la edificación. Por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Está notando que a través de la oración Pablo oró para que ellos conocieran la voluntad de Dios en toda inteligencia espiritual. Notó que en Filipenses 3:15 también dice que el sentir que tenemos dentro de nosotros tiene que ser revelado. Y aquí en 1 Corintios 14:13 Pablo dice que en oración el que habla en lenguas extrañas debe de poder interpretarla, debe de pedir en oración. ¿Por qué? Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Pregunta él. Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Debemos de llegar a esa manera y a la madurez espiritual de poder comprender lo que el Espíritu dice y gime dentro de nosotros y de lo que en lenguas también estamos diciendo. Así que una completa oración en el Espíritu no solo es con el Espíritu, sino con el entendimiento. ¿Me sigue? Somos edificados cuando conocemos y entendemos la voluntad de Dios. No basta solo con orar en el Espíritu. Pablo pide que nosotros entendamos, tengamos la interpretación, tengamos el conocimiento a plenitud de lo que quiere Dios con nosotros. Debemos de orar y pedir por la voluntad de Dios.
Quiero llevarlo a cuando Jesús está en el Getsemaní. Quiero que me acompañen, por favor, al libro de Mateo capítulo 26, versículo 36. Quiero que leamos este modelo, porque es súper espectacular. Espero todos los hermanos sean edificados con lo que estamos hoy hablando. Mire, Mateo capítulo 26, exactamente el versículo 36. Mateo capítulo 26, versículo 36. Miren lo que dice. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que voy allí y qué, y oro. Entonces vamos a ver la oración que va a hacer el Señor. Amén. Vamos a ver cuál es la oración que la continuación va a hacer. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío. Quiero empezar con este punto en la oración. Padre mío. Leímos en Romanos capítulo 8, versículo 26 de que el Espíritu dentro de nosotros intercede a Dios conforme a su voluntad. Y estaba hablando y platicando con alguien y me decía que le daba un poco de miedo, porque qué tal si la voluntad de Dios sea algo así como le pasó al Señor, algo que nos angustie y nos entristezca. Y tenía un poco de miedo. Y algo que el Padre me permitió mientras estaba explicándole esta mañana, mientras estaba platicando con alguien, fue en Romanos capítulo 8, versículo 15. Recuerde que todo conocimiento en Dios y toda doctrina y cada palabra de las palabras de nuestro Señor Jesucristo fueron dichas conforme a la verdad y algo que se llama piedad. Entonces note esto, Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Una de las cosas que va a empezar a tener el hombre espiritual, escúcheme bien, no soy espiritual porque ore mucho, porque ayune mucho, porque lea la Biblia mucho, porque hay gente que ora mucho, que lee mucho, que ayuna mucho, y sin embargo tiene miedo en su corazón, y sin embargo no ora conforme a la voluntad del Espíritu. Una de las cosas que tiene el hombre espiritual es que ya no debe de estar en temor, porque él sabe, mire lo que dice el verso, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Esa persona ha recibido el espíritu de adopción por el cual clama, Abba, Padre. Ahora sí regrese a Mateo. Porque lo que le quería decir es que cuando nosotros nos postramos a orar en el espíritu, y cuando el Padre nos ha revelado un poquito más y se está ahora mismo revelando a través de esta enseñanza, tú te estás acercando en condición de ¿qué? De un hijo. Quien está orando no es nadie ajeno a esa persona. Présteme mucha, mucha atención a lo que voy a decir. A la verdad, Dios es juez. Ojo a lo que voy a decir. Dios es juez, ¿cierto que sí? Y una oración es como una intercesión o como una tutela o como una petición que yo hago ante un juez. Pero note que en la oración tú te acercas a Él como un padre. En otras palabras, mientras el Espíritu está orando, intercediendo en ti, Yahweh es primero papá antes que juez. ¿Acabo de entender lo que leímos? En la oración, mire, el Señor Jesús comparó la oración con la siguiente parábola. Y dijo que había, hablando de la viuda y el juez ¿qué? Injusto.
Y dice que la viuda cada vez iba a tocarle hasta que el juez dijo, no, yo le voy a hacer justicia a esta viuda. Y así de un modelo de oración y de persistir en la oración. Pero yo quiero que note que el Espíritu dentro de nosotros está con un clamor de Abba Padre. Y Jesús lo primero que dice en el monte y lo primero que dijo cuando nos enseñó a orar, que fue, Padre nuestro. En el Antiguo Testamento por lo general los que oraban decían Elohim, Yahweh, oh Altísimo Dios. Pero en el Nuevo Testamento no apela solo a Elohim, no apela solo a Yahweh, sino que hay una relación más cercana con ese Elohim, papá. Así que mientras estén orando, ustedes deben de tener la completa confianza de que se están acercando a través del Espíritu del Hijo a un Padre. Y yo le explicaba esta mañana con quien estaba platicando lo siguiente. Jesús les dice a los discípulos, hasta ahora nada habéis recibido porque no habéis pedido hasta ahora en mi nombre. ¿Y qué significa eso de pedir en el nombre de Él? ¿Simplemente mencionar el nombre de Jesús? No, es más profundo, significa lo que leímos en Romanos capítulo 8, versículo 15. Lo que Él está diciendo literalmente es que a través de su Espíritu cuando pedimos, un hijo está siendo escuchado, un hijo está siendo oído, un hijo está siendo atendido por un padre. Pero ese hijo está pidiendo conforme a la voluntad de papá. Así que acompáñeme a Mateo 26, versículo 39. Yendo un poco delante se postró sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Está viendo la intención de Cristo en su carne. Está diciendo, si es posible, pásala porque me angustia y tengo temor. Pero mire lo que sigue diciendo él. Pero no sea como yo quiero, sino como quién. Como tú. Las personas más espirituales en la oración y en la intercesión son aquellas que en medio de sus oraciones dejan toda su voluntad rendida en el altar. Sus sueños, sus anhelos, su querer, su perspectiva de mirar las cosas, su manera de ver las cosas. Y son aquellas personas que dejan en el altar su voluntad y le dicen, sea como tú quieras de mí. Debemos de llegar a ese nivel de orar en el Espíritu. En el libro de Santiago, quiero que vaya conmigo a Santiago capítulo 4, versículo 3. Mire lo que dice. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Así que hermanos que me están escuchando, hay una manera de pedir, pero es una mala manera de pedir. Pedimos mal porque pedimos para gastar en nuestros deleites o pedimos conforme a nuestra voluntad. Nuestra voluntad debe ser rendida a Dios. Y esto solo será posible cuando así como Cristo sepamos qué quiere Dios de nosotros y podamos renunciar a lo que queremos para hacer la voluntad de Dios. Por eso le digo, debemos de tener revelación del sentir del Espíritu, incluso cuando oramos en lenguas, y debemos de pedir a Dios que conozcamos la voluntad y cómo el Espíritu está orando internamente por nosotros, para unirnos a Él y poder pedir a Dios y tener la confianza de que todo lo que estamos pidiendo a Él será hecho. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica. ¿En dónde? En el Espíritu.
y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pero quiero que note que tiene que suplicar en el Espíritu. En otras palabras, conforme a la voluntad de Dios. Esto mismo se repite en Judas capítulo 1, versículo 20. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando ¿en qué? En el Espíritu Santo. ¿Lo notaron? Orando con el Espíritu, en el Espíritu Santo. Orando en el Espíritu Santo. Y quiero terminar diciéndole lo siguiente. Cuando oras, cuando intercedes, Dios te recibe en la condición de un hijo. Según Romanos 8:15, Dios no te ha dado espíritu de temor para que estés otra vez sujeto a esa esclavitud, sino que te ha dado el espíritu de Él por el cual tú le clamas Abba Padre. Así que como Cristo puedes venir en el peor Getsemaní de tu vida, rendir tu voluntad, aquello que te está doliendo, aquello por lo que has orado muchas veces y te está deteniendo, y decirle con todo tu corazón a Él, rindo mi voluntad. ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? Y poder tener la confianza de que eres oído en la condición de hijo. Yo siempre he dicho algo. Dios está más interesado en responder nuestras oraciones y es mayor su interés que el interés de nosotros en pedirle. Cuando vayas a orar, ten presente, como dijo Jesús, tu Padre que ve en lo secreto. ¿Sabía, hermano Yehezquiel, que por eso podemos venir contando nuestros pecados en el secreto? Porque ahí no nos vamos a encontrar con un juez, sino con un papá. Juzgará nuestra vida en condición de padre, es decir, con misericordia. Ve con confianza. No sé si hay instrumental, please. Ve con confianza donde tu Padre Celestial. Vengan todos hoy en esta noche. Y ustedes que escuchan este mensaje. Y con todo el corazón díganle a Dios sus incertidumbres, sus afanes, sus desaciertos, sus pecados. Corran en este momento, mientras estamos en la predicación. Y díganles con todo su corazón a Dios, porque Él está aquí. Lo que sienten, las frustraciones, lo que le duelen. Porque tu papá está viendo en lo secreto. Hermano, ten la confianza. Y yo pido que hoy Dios, nuestro Padre Celestial, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, hoy revele a tu corazón de que no te ha dado un espíritu de temor, sino que te ha dado un espíritu por el cual tú estás clamándole Abba Padre, y en esa condición te acerques en plena certidumbre de fe a pedir por esa situación que se haga la voluntad de Dios y no la tuya. Has recibido el espíritu de adopción. Podemos tener confianza, hermanos, de acercarnos a papá en la oración. No sé qué te aflige. Y no sé qué es lo que en estos momentos te está causando desacierto. No sé si estás lejos de Dios. Pero hoy es el momento oportuno para venir a su presencia y rogar. Y yo ruego, Señor, por el Espíritu, de que nos ayude, de que disipes el temor y de que por favor reveles a mí y a mis hermanos el sentir del Espíritu para con mi vida.
en todo conocimiento, en toda inteligencia y sabiduría espiritual, para ser llenos de tu plenitud y para pedir como conviene. Venimos hoy ante nuestro Padre Celestial con nuestros defectos, con nuestras angustias, con nuestros pecados, con nuestros temores, con nuestros dolores, con nuestros fracasos, con nuestras impotencias, con nuestras debilidades, con nuestras frustraciones, con las humillaciones, con los vituperios, con el dolor. Venimos ante ti, Señor. Venimos ante ti, Padre Celestial. Y por la fe y mediante el Espíritu podemos decir: Abba, Padre, aquí estoy. Hágase tu voluntad en mi vida, no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Fortalécenos. Rogamos que fortalezcas a nuestros hermanos en sus momentos difíciles. Dale sabiduría, fuerza y poder en el hombre interior. Que no suelten las oraciones. Que sigan confiando, que sigan creyendo, Dios. No apagues el pabilo que ahumea ni destruyas la caña cascada, por favor. Sé que muchos de mis hermanos, Dios, tienen peticiones que hacer. Sé que muchos de mis hermanos, Señor, tienen un sinnúmero de cosas. Pero yo pido por ellos, Dios, para que tú lo conforme a tu voluntad seas obrando en ellos, Dios. Pido que los ayudes, que los fortalezcas, que levantes al caído, Señor, al menesteroso, al que ya no tiene fuerzas, al que el diablo le ha mentido y le ha cegado el entendimiento, por aquel que el diablo, Señor, le ha aplastado, por aquel que Satanás le quitó la esperanza, por aquel que está bajo miedo, bajo temor. Pido que eso en el nombre de Jesús se rompa hoy. Todo afán, toda ansiedad, todo espíritu de depresión, de miedo, de suicidio, todo espíritu, Señor, que ahora mismo está quitando la esperanza, que nos separa del Padre, se ha quitado en el nombre de Jesús, y venga todo entendimiento a las vidas y a los corazones de ellos. Venga la revelación del sentir del Espíritu Santo a mi vida, a la vida de mis hermanos, a la vida de todos los que nos están oyendo por la transmisión, y que empiecen sus vidas y sus corazones a tener confianza, a tener luz, a tener libertad en esta noche. En el nombre de Jesús lo pido para ellos ahora mismo. Se disipa todo temor, Dios. Disipado todo temor infernal. Todo espíritu de miedo que susurra en nuestros corazones. Todo espíritu de acusación, Señor, que en el nombre de Jesús salga de este lugar. Salga de las vidas de ellos, de sus mentes, de mi mente, Dios, de mi corazón. Todo recuerdo del pasado, Señor. Ahora mismo, Dios. Y que el espíritu de adopción, Señor, ahora mismo, Señor, comience, Padre poderoso, a hacer una obra especial en ellos. En el nombre de Jesús, fortalecidos en su hombre interior. Ahora mismo en el nombre de Jesús. Fortalecidos en el nombre de Jesús en su hombre interior. Ahora mismo que haya confianza en sus corazones. Pido discernimiento, pido interpretación. Pido, Señor, que el Espíritu revele a sus mentes tu voluntad, para que puedan pedir con confianza y con fe. En sus estudios, Señor, en sus trabajos, en las relaciones que van a empezar a tomar, Señor, con quien se van a asociar. Incluso las ciudades donde van a vivir, para terminar lo que hay que terminar, Señor. Para restaurar lo que hay que restaurar. Pido ahora mismo, Señor, tu voluntad en el nombre de Jesús. Llénanos de todo conocimiento de tu voluntad, Señor. Lo rogamos en esta hora, y que pueda haber plena confianza al acercarnos a ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Permítenos vencer por la sangre del Cordero. Hermano, que usted pueda tomar en este momento la confianza. Que usted en este momento pueda tomar poder en el hombre interior. Te estás acercando a tu papá. En calidad de papá, escuchará tu oración, te juzgará y ordenará las cosas. En calidad de papá, no tengas temor. No has recibido un espíritu de temor, sino un espíritu de hijo.
Así que acérquense, hermanos, en completa confianza a su Padre Celestial. Que su espíritu hoy reciba luz. Ilumine Él toda tiniebla de su vida, todo lo que lo afana, todo lo que le da desconfianza. Me preguntaba alguien en esta semana: hermano Daniel, ¿y el espíritu se puede alejar de mí? A veces tememos, y sabe que a veces son armas del enemigo, hacernos colocar temores en nuestro corazón. No temas, ven a tu Padre Celestial. El Señor les bendiga de una manera sobreabundante y puedan desde ahora en adelante empezar a orar conforme a la voluntad de Dios, y pueden estar seguros de que serán oídos. Confíen, hermanos míos. Bendiciones.